con todos. Gracias por conectarse a esta tercera clase. Como les comenté el día de ayer, hoy vamos a tratar acerca de los procesos de determinación de daño, tanto en vía administrativa como en vía penal. Vamos a ir viendo cómo se desarrollan estos procesos y un poco cuáles son las diferencias de actuar que podríamos tener como peritos cuando estemos participando en esos procesos. Antes de iniciar la clase de hoy, traté de hacer una dinámica respecto a los temas que vimos ayer. Esperemos que nos pueda funcionar lo que traté de hacer. Les voy a mandar ahorita un link al chat de aquí de la sesión. Por favor, si se pueden conectar a ese chat. Me parece que al conectarse les pide una contraseña, que también se las voy a enviar ahorita. Confírmenme, por favor, entonces, si pueden ingresar a ese link y si es que pueden ingresar con esa contraseña a la página. Al ingresar ese código, me parece que les pide también colocar su nombre, entonces también pueden colocar el nombre con el que prefieren que se les llame, por favor. Ya, ¿me podrían confirmar si todos ya pusieron? Aquí en pantalla veo a Andrés, em, Ilan, Jan, Mariela, Ian Fraga, Kevin Flores, que tengo como 6 registros, Alexandra, Paola, Alexis, Isis. Vamos a esperar un minutito más que se conecten y si no empezamos, si por alguna razón tienen algún problema para conectarse, no hay ningún problema, igual pueden observar la pantalla y todo y participar indirectamente de la dinámica. En caso de que tengan este problema, pueden mandar las respuestas al chat o activan su micrófono, no tenemos ningún problema. La idea es que podamos como que participar todos y aprender obviamente todos. Eso, entonces, veamos si es que nos funciona este juego y vamos a tratar de hacerlo. Ya, la idea a través de esto es jugar una especie de trivia con puntuación. Están puestas 10 preguntas, 5 del componente biótico y 5 del componente biótico de temas y puntos que tratamos en la clase de ayer. Una vez que activemos el juego, cuando yo les lea la pregunta, tienen un espacio ustedes en su pantalla para colocar la respuesta. La colocan y luego la vamos revisando para ver qué tan bien nos fue. Y con eso aprendemos justamente y reforzamos los conocimientos de la clase de ayer. Entonces vamos a dar inicio con la primera pregunta del componente biótico. Esta pregunta nos dice qué entidad acredita los laboratorios. Pueden colocar ahí su respuesta y justamente sus nombres me van a ir apareciendo a medida que ustedes pongan sus respuestas aquí. Luego podemos revisar lo que hayan colocado ustedes. No se olviden que hay alrededor de 30 segundos para responder, así que piensen la respuesta con calma y la van colocando por favor ahí. Jan nos indica en el móvil, me parece que sí aparecías, Jan, pero no te preocupes, si es que no puedes ingresar, colócalo aquí en el chat o activa tu micrófono, no hay ningún inconveniente cuando terminen de participar todos, no hay ningún problema. Ahorita tenemos registrados respuestas de Alexis, Paola, Kevin, Andrés. Me parece que ahí ya se terminaba el tiempo. Ah, Ian, justamente ya tenemos la respuesta también. Entonces, vamos a ver, justamente la respuesta correcta era el Servicio de Acreditación Ecuatoriano. Alexis nos colocó justamente SAE. Paola y Kevin tal vez tienen algún problema porque me registró sus nombres en vez de sus respuestas. Ian Fraga nos comenta Secretaría de Acreditaciones y Andrés, Entidad Nacional de Acreditación. La respuesta correcta en realidad es la que nos comentó Alexis, que es el Servicio de Acreditación Ecuatoriano. En el chat también me parece que Lucy también nos ponía SAE. Muchísimas gracias, esa respuesta es correcta.
Sí, justamente no se olviden que el Servicio de Acreditación Ecuatoriano es la entidad a nivel nacional que tiene la competencia justamente de acreditar a los laboratorios y a diferentes entidades en diferentes procesos. Lucy nos comentaba que estaba desde el móvil, no hay ningún problema. Sigues colocándolo en el chat o activas tu micrófono, no tenemos inconveniente con eso. Entonces, tengan en cuenta este tema. Si bien en las últimas dos tienen algo parecido como entidad de acreditación y secretaría de acreditación, el nombre correcto es el que justamente nos decía Alexis. Vamos con la siguiente pregunta. Ya, esta pregunta nos dice cuántos puntos de agua se recomienda colectar. Igual vayan colocando su respuesta. Isis, no te preocupes, puedes escribirlo al chat si es que no puedes acceder a la página o activa tu micrófono, no hay problema con eso. Ok, tenemos ya respuestas de Paola, Andrés, Alexis, Ilan, Kevin, Alexandra. Creo que todavía tienen unos segunditos, por el chat también ya tenemos algunas. A ver, Winner nos indica enviar, claro que sí, este momento les envío el enlace de nuevo por cualquier cosa. Denme un segundito, me salgo de aquí un poquito. Listo, en el chat les vuelvo a mandar y les vuelvo a mandar el código para ingresar. Listo, al chat les volví a mandar los datos para las personas que de pronto ingresaron tardecito. Ya, entonces me parece que está transcurrido ya el tiempo. La respuesta correcta son 4, justamente me parece que salvo a Alexis, me parece que todos tenían contestado correctamente. Sí, justamente, no se olviden. Como una sugerencia les indicaba el día de ayer que se puedan tener estos 4 puntos. Lo que sería el punto aguas arriba, el punto de la descarga, el punto aguas abajo y el punto testigo. Les comentaba también que en ocasiones el punto aguas arriba y el testigo podrían coincidir, pero de manera general mantenemos estos 4 puntos. Alexis, que nos colocaba 5, no sé si de pronto nos podrías comentar cuál podría ser el quinto punto que tú colocabas, de pronto para saber la lógica de tu respuesta y de pronto puede ser algo interesante también para todos. No, muy buenas noches. Sí, efectivamente son 4 puntos, ahí se me fue mal. Ah, Mil ya, no hay disculpas. ningún problema. Ajá, No, perfecto, no te gracias. preocupes. Ya, perfecto. Entonces, muchísimas gracias a todos. Estuvo súper bien en esta, estuvo bastante bien respondida la pregunta. Vamos a ver la siguiente. Nos indica cuántas submuestras de suelo se deben colectar. Vayan colocando igualmente sus respuestas. Tenemos ya igualmente alguna participación importante. Paola, Ian, Milan, Kevin, Alexandra, Mariela, Jan, Andrés, Alexis. Veamos entonces. La respuesta de esta pregunta es de 15 a 20. No sé por qué me refleja 4. Me parece que se quedaron algunas de sus respuestas anteriores por lo que veo, pero sí hay una persona que responde este número de 15 a 20. Sí, efectivamente, como les comentaba ayer, Alexis, justamente muchísimas gracias. Como les comentaba, esto es una condición que nos da el anexo 2 del 097A. Ahí tenemos el proceso de muestras y justamente ahí nos da esta cantidad. Me parece que algún problema tenemos con el tiempo porque ya me aparecen sus nombres aquí, pero bueno, como les digo, es la primera vez que uso esta plataforma, así que voy a tratar de afinarla para una próxima. Si tenemos algún problema, participamos con los micrófonos, no hay problema. Pamela, igual muchas gracias por tu respuesta del chat, estaba bastante correcta. Ya, esta pregunta nos dice, ¿qué aparato puede usar para medir ruido? Sí, me sigue reflejando sus respuestas anteriores. Chicas, ¿saben qué? Voy a irles haciendo más bien solo las preguntas y vamos abriendo el micrófono para responder porque estamos teniendo algún problema con el registro de las respuestas. En este caso ya les había puesto la respuesta ahorita. El aparato que podemos usar más comúnmente para medir ruido va a ser un dosímetro. No sé si alguien por el chat o por su micrófono nos puede recordar cuál es el otro equipo que se puede usar. Claudia ya lo tiene en el chat justamente. No sé si alguien en el micrófono. Sí, el El sonómetro. sonómetro. Correcto. ¿Alguien de ustedes sabe cuál es la diferencia entre un sonómetro y un dosímetro?
Ya, pues en realidad estos dos equipos tienen el mismo uso. La diferencia es que el caso del sonómetro es un equipo que por lo general se utiliza para hacer mediciones de ruido en lugares que son más abiertos. Los dosímetros, en cambio, son equipos que son más manuales y pequeños que se suelen colocar dentro como parte del uniforme de trabajo de los profesionales, con el fin de que se pueda ir viendo las variaciones de ruido a lo largo de su jornada de trabajo. Entonces, como nos vamos desplazando de un lado a otro, se va midiendo este ruido del trabajo personal de cada trabajador. Pero digamos, el uso del aparato es prácticamente lo mismo. Vamos a ver la siguiente pregunta. Tenemos, ¿con qué equipo se mide polvo sedimentable? Entonces, les escucho con sus micrófonos o por el chat, por favor. ¿Alguno de los chicos sabe esta respuesta? En el chat alguien nos indica muestreador pasivo. Henry, ¿alguien más? Ya, si no hay más, sí, justamente la respuesta que nos daba Henry es la correcta, es a través de muestreadores pasivos. Si recuerdan el día de ayer, yo justamente les mostraba una fotografía de este equipo que tiene un recipiente plástico que se coloca en su interior y que el equipo se dispone en un lugar donde pueda tener una influencia de generación de polvo. Les indicaba también ayer que por lo general estos equipos son utilizados en sitios donde se pueda ver interacción con el desarrollo de algunas actividades, como por ejemplo escuelas, centros poblados, algún centro de trabajo, etcétera, con el fin de saber cómo podría ser la influencia de este polvo sedimentable en la salud de las personas. Entonces, muchas gracias, Henry, tu respuesta estaba correcta. Vamos con la parte abiótica y bioacumulación. Tenemos una primera pregunta que nos dice, ¿qué organismos complementan el análisis de delitos contra el agua? Si recuerdan, ayer yo les decía que había un componente especial o un grupo especial que nos permitía, aparte del análisis biótico, poder complementar los análisis de delitos contra el agua. Si alguien está en el micrófono. Macroinvertebrados. Los macroinvertebrados. Perfecto. No alcanzo a ver por la presentación. ¿Me puedes ayudar con tu nombre, por favor? Paola. Ya, muchas gracias, Paola. Sí, justamente esa es la respuesta correcta. Pamela, Marianela, Elan, Ilan, Alexis, nos ponían en el chat. Sí, correcto, es macroinvertebrados acuáticos. Acuérdense que estos organismos justamente lo que nos van a permitir es estimar la calidad de un cuerpo hídrico en función de su presencia o ausencia. Les comentaba ayer también que algunos de estos organismos se suelen desarrollar en ambientes que no tengan influencia de contaminantes, mientras que otros se desarrollan en ambientes contaminados. Muy bien, esta pregunta también les fue bastante bien. Tenemos una siguiente pregunta que nos dice a qué tipo de metodología corresponde el observar las huellas de un mamífero. Si recuerdan, veíamos que existen varios tipos de metodologías organizadas en algunas categorías. ¿Cuál podría ser a la que corresponde la observación de huellas? Indirecto. Método indirecto. Correcto. ¿Quién más? Tenemos indirecto también en el chat, Henry, Ian. Porfa, para las personas que en el micrófono, como estoy presentando y no les puedo ver, me ayudan con su nombre y su respuesta para justamente poder estar ahí llevando el registro. Gracias. Isis, Pamela nos comentaban también en el chat lo mismo, Kevin también. Sí, justamente este es uno de los métodos indirectos. Y no sé si alguien recuerda dentro de la parte de mastozoología cuál sería el método directo. ¿Cuál era el método directo que habíamos visto ayer? Paola Jami, voy a responder el de observación. Correcto, excelente Paola, muchísimas gracias. En el chat también nos pusieron visual, observación directa, observar. Correcto, justamente ese es el método directo que tenemos para este componente. Está súper bien su participación hoy. Vamos con la siguiente pregunta. Nos dice, ¿en qué componentes se pueden analizar registros auditivos? ¿Cuál de los grupos de animalitos que veíamos ayer podemos hacer esto? Igualmente por el chat en el micrófono pueden participar. Paola, ornitofauna. Perfecto, ¿alguien más? En el chat tenemos Ilan que nos dice aves, pájaros, aves, avifauna, aves.
Alexandra nos comentaba indirecto. Sí, justamente los registros auditivos nos permite analizar lo que son ornitofauna, que tiene que ver con las aves justamente, y como nos indica Alexandra, es un método de análisis indirecto. Entonces está correcto y más bien muchas gracias por tu aporte extra a la pregunta. Está bastante correcto. Vamos con la penúltima pregunta. Nos dice, ¿a qué tipo de características corresponden las flores y los frutos? Aquí veíamos justamente que pueden haber características de dos tipos que nos ayudan a identificar las especies en lo que tiene que ver con el componente de flora. Flores y frutos, en este caso, ¿qué tipo de características sería? En el chat alguien ya nos respondió, Henry nos dice primarios, Mariela primarios, Ian primarios, Pamela nos dice primarios. Sí, correcto, justamente. El análisis de flores y frutos son características primarias. Y estas características son las que nos van a permitir identificar de una forma mucho más rápida a las especies. ¿Cuáles podrían ser ejemplos de características secundarias que también nos pueden ayudar en el análisis, aunque sean más complicadas? ¿Alguien que quiera ayudarme con eso? Alexis nos indica hojas. Ok, ¿alguien más? Forma de los troncos, sí, justamente. Las hojas, el DAP, todas estas características justamente van a ser secundarias y nos van a permitir complementar el análisis para poder llegar a la identificación. Muchísimas gracias. Y nuestra última pregunta nos dice en qué componentes se puede usar una trampa Pitfall. Recuerden que ayer en los diferentes componentes íbamos viendo los mecanismos a través de los cuales yo puedo levantar información. No sé si alguien recuerda o ha usado alguna vez una trampa Pitfall que nos pueda decir en cuál se utiliza. Paola, entomofauna. Perfecto, Isis nos dice insectos. Ilan, no sé si es que, Ilan, si estoy pronunciando así bien tu nombre. Si es que lo estaba pronunciando mal, mil disculpas. Sí, Stephanie nos dice insectos, Pamela también, Isis igual. Ian nos dice entomofauna, Alexis insectos, Mariel insectos, sí, justamente. Insectos, que es el componente de entomofauna, es lo que, a través de lo cual utilizamos la trampa Pitfall. Artrópodos terrestres, sí, también Alexandra estaría incluido eso, entonces este mecanismo nos va a permitir justamente recolectar estos individuos, ya sea de forma parcial o permanente, para poder hacer nuestros análisis. Eso, entonces, voy a tratar de mañana manejar mejor esta plataforma para ver si lo podemos hacer más interactivo, pero bueno, en todo caso nos ayuda un poco este tema y les agradezco a todos muchísimo por su participación. Me alegra mucho saber que la información que hemos estado compartiendo en estas clases ha sido de su interés, que sí les ha llamado la atención y que justamente se genere este sentido de quedarse la información con ustedes para que les pueda ayudar a sus procesos. Eso, entonces, con esta actividad culminada vamos a empezar ya directamente con lo que sería la clase del día de hoy, que como les indicaba tiene que ver con estos procesos de determinación de daño. Entonces, voy a proyectarles la primera presentación. Listo, ¿me confirman visualización, por favor? Sí, sí se ven. Ya, perfecto, gracias Alexis. Listo, entonces vamos a empezar con lo que es la parte administrativa de la determinación del daño. Si recuerdan, yo les había comentado al inicio de la sesión que la parte administrativa está relacionada con las diferentes leyes, normas, acuerdos ministeriales, resoluciones, etcétera, que generen las diferentes entidades que forman parte del ámbito administrativo. En este caso, el Ministerio de Ambiente es el ente rector en materia ambiental. Sin embargo, existen otras entidades que también tienen competencias en la parte ambiental. En este caso, por ejemplo, los gobiernos autónomos descentralizados, tanto provinciales como municipales. Específicamente aquellos que obtienen una acreditación que se denomina de Autoridad Ambiental de Aplicación Responsable, que es como sacar un tipo de certificación en la cual el ministerio
indica que esta entidad cuenta con los recursos técnicos, económicos, tecnológicos, etcétera, como para poder cumplir alguna de las funciones y competencias de la parte ambiental. Entonces, los organismos que cuentan con estas acreditaciones tienen bajo sus competencias algunos temas ambientales dentro de su jurisdicción. Si es a nivel provincial, obviamente dentro del límite de su provincia, y si es a nivel metropolitano o municipal, dentro del nivel del cantón en el que se encuentra. En este caso de sede administrativa para el proceso específico de determinación de daño, los documentos que van a ser nuestra base va a ser el Código Orgánico del Ambiente y su reglamento. El Código Orgánico del Ambiente fue emitido en el año 2017 y entró en vigencia un año después, en 2018, y el reglamento del código en el año 2019. Justamente estos documentos contienen como todos los lineamientos y criterios para la aplicación de la gestión ambiental a nivel nacional en las diferentes actividades. Y dentro de los mismos se tienen libros específicos que hablan sobre el proceso de determinación de daño asociados a la reparación integral de daños ambientales. En el caso tanto del código como del reglamento, estos lineamientos se encuentran contenidos dentro de su libro séptimo. Entonces, en el Código Orgánico del Ambiente, el libro séptimo, a partir del artículo 289, tenemos que la Autoridad Ambiental Nacional va a ser la encargada de emitir los lineamientos para caracterizar, evaluar y valorar el daño ambiental. Esto en función de algunos tópicos como, por ejemplo, la conservación de los ecosistemas, la riqueza, sensibilidad y amenaza de las especies, la provisión de servicios ambientales y los riesgos para la salud humana, entre otros. ¿Cuál es la idea que se tiene justamente con este artículo? Es que se pueda determinar a través de lineamientos técnicos cuáles deben ser los criterios y los pasos metodológicos que deben cumplirse para que un determinado evento, incidente, potencial infracción puedan ser o no catalogados como daños ambientales. Hay que tener en cuenta que no necesariamente todos los eventos que se generen van a derivar en el tema del daño, así como les indicaba en las clases previas que no todo tipo de incidente corresponde a un delito. Entonces, para yo poder saber si efectivamente no se ha generado un daño, tiene que cumplirse, como les digo, una serie de requisitos, condiciones y procesos para poder ir catalogando. Y en este artículo justamente nos indica que va a ser la Autoridad Ambiental Nacional, en este caso el Ministerio, quien tenga que emitir estos lineamientos para la caracterización, evaluación y valoración de este daño. El reglamento del Código Orgánico del Ambiente o un reglamento en general de cualquier tipo de código o ley va a tener como función poder operativizar todos los contenidos que están en este código o ley. Si ustedes han revisado estos documentos, el código por lo general tiene una escritura un poco más general. La idea del código es que nos vaya dando todos los pautas y lineamientos de cumplimiento de la gestión ambiental. Sin embargo, a través de sus reglamentos es cuando ya nos da un proceso más metodológico de cómo se puede llegar a cumplir los lineamientos que yo tengo establecido en el código. Entonces, si les comentaba que en el libro séptimo del código tenemos la parte del daño ambiental, en el libro séptimo del reglamento obviamente vamos a tener esta misma información. Dentro de este reglamento vamos a empezar con lo que es el artículo 808. Este artículo nos indica que el proceso de determinación de daño se va a generar en sede administrativa a través de las autoridades ambientales competentes. Acuérdense de lo que les indicaba, que el ministerio es el ente rector en gestión ambiental, pero que pueden existir otros organismos que tienen competencias en materia ambiental, por eso se llama autoridad ambiental competente. Entonces, a partir de esto tenemos los artículos del 809 al 813, que tenemos todo el proceso de determinación de daño ambiental, ya con los mecanismos y los criterios que deben irse cumpliendo. En este caso empezamos con el artículo 809 del inicio del proceso de daño. Voy a salirme un ratito de la presentación para poder proyectarles el reglamento del código y hacer una lectura justamente de estos artículos que están ahí citados, que son bastante importantes en relación a este proceso. Permítanme un momentito, por favor. Listo. Les comparto pantalla de nuevo. Ya.
Entonces, como les indicaba, aquí tenemos el artículo 809 del reglamento. ¿Qué nos dice este artículo? Indica que el proceso de determinación de daño ambiental en sede administrativa inicia con una identificación de un presunto daño ambiental, mismo que puede provenir de un evento reportado por el regulado, por una denuncia ciudadana o de oficio mediante los mecanismos de control y seguimiento establecidos en la ley. La autoridad ambiental competente va a inspeccionar el área afectada y determinará mediante informe técnico la necesidad de realizar o una caracterización preliminar o una investigación detallada, según el caso, para determinar la existencia de daño o pasivo ambiental. En caso de que el evento no afecte componentes socioambientales, se archivará el proceso de determinación de daño. Ya. ¿Cuál es la idea con este primer artículo? Para yo poder saber si a raíz de un determinado incidente se ha generado un daño, como autoridad ambiental tengo el primer momento de acción, que es justamente realizar una inspección. En esta inspección yo voy a hacer un levantamiento de información que a mí me permita saber de forma preliminar si es que podría yo contar con los elementos suficientes o no, como para continuar con el proceso o como para decir que a raíz del mismo no se ve que haya una afectación a los componentes y que por tanto el proceso de determinación de daño se archive. Ahora, como les indicaba hace un momento, esto no necesariamente quiere decir que no se ha generado ninguna infracción y que no tenemos ningún tipo de sanción. Simplemente no procede determinar daño, pero en algunas ocasiones puede ser que proceda la generación de alguna o la aplicación de algún tipo de multa que se encuentre establecida justamente en este mismo código en artículos anteriores. Entonces, a través de esta inspección que realiza la autoridad ambiental y de las conclusiones que se tengan en este informe, voy a tener tres posibles respuestas. El archivo del proceso cuando no cuente con estas evidencias de que se podrían estar generando daños, o lo que sería la realización tanto de una caracterización preliminar como de una investigación detallada. Estos dos procesos en esencia tienen, digamos, la misma finalidad. Sin embargo, el nivel al que yo voy a buscar la información va a ser diferente y por eso están contemplados como dos fases distintas. Entonces, vamos a ver qué nos dice sobre la caracterización preliminar. Esto se encuentra en el artículo 810 y nos dice que se va a realizar una caracterización preliminar del área a nivel general, considerando información secundaria existente en la zona y un levantamiento de muestras de campo y monitoreos que permitan identificar afectaciones en los componentes físico, biótico y social, conforme la norma técnica expedida para el efecto. Si mediante esta caracterización se identifican incumplimientos a la normativa o al plan de manejo sin que se configure daño, el operador debe presentar a la autoridad ambiental competente un plan de acción correctivo, el cual deberá incluir un plan de remediación y restauración. Sin embargo, si la caracterización debe ser, la caracterización debe ser elaborada por un consultor ambiental acreditado según norma técnica. Este proceso se va a realizar en presencia de un delegado de la autoridad ambiental competente y en caso de que existan indicios de daño, la autoridad ordenará al operador la elaboración de una investigación detallada. Entonces, como ven, en esta fase se tienen dos momentos. Lo que sería uno, una revisión de información secundaria bibliográfica y el otro, lo que es el levantamiento de información primaria a través de muestreos y monitoreos físicos, bióticos y sociales. Como les decía, la diferencia con investigación detallada es que el nivel aquí va a ser menos intenso en este tema de muestreos, monitoreos y de la información que yo revise. Sin embargo, sí se requiere hacer un levantamiento de información importante porque a raíz de los resultados que yo obtenga, o continúo con el proceso o paso a un mecanismo que no va a terminar en daño, pero sí va a terminar en la generación de un plan de acción, que también va a contemplar medidas como les indicaba de remediación justamente. Ahora, si es que yo dentro de esta fase considero que si hay elementos todavía del daño, paso a la fase de investigación detallada, que es nuestro siguiente artículo. En este artículo 811 lo que nos va a decir es que en caso de requerirse una caracterización detallada, se contemple la realización de estudios, investigaciones y levantamiento de información primaria con mayor profundidad. Esto con el fin de dimensionar la magnitud, extensión y reversibilidad de los impactos ambientales negativos y determinar la existencia de daño. Entonces, en esta fase, como les indicaba hace un momento, voy a levantar una mayor cantidad de información que va a tener un detalle más elevado y más sensible, y a partir de eso yo ya voy a determinar lo que es la existencia de daño.
Si es que justamente llego a esta fase, voy a tener estas dos conclusiones que vemos en el artículo 812, la existencia del daño como tal y la existencia de las infracciones administrativas que correspondan. Y si es que llegamos a esto, la persona o empresa que haya generado estos daños va a tener que presentar un plan de reparación integral, que está contemplado posteriormente en el artículo 813 del reglamento. Entonces voy a volver a la presentación que justamente tenía un resumen de lo que les acabo de comentar. Entonces, este es el proceso que he contemplado en la normativa ambiental para lo que sería la determinación de daño ambiental. Como ven, ahí están los artículos que acabamos de leer en la normativa, con el proceso resumido en estos 4 puntos. Identificación del presunto daño, realización de la caracterización preliminar, realización de la investigación detallada, si es que corresponde, y generación del plan de reparación integral, que sería como el resumen de este proceso. Ahora, como les indicaba hace un momento al inicio del proceso, esto ya es como un resumen de lo que acabamos de ver. Es importante aquí mencionarles que este inicio tiene 3 fases, o más bien dicho, 3 formas por las cuales puede iniciar, a partir de un evento reportado, de una denuncia ciudadana o de oficio. ¿A qué nos referimos con estos 3? Un evento reportado se refiere a cuando yo como empresa notifico a la autoridad ambiental de que he tenido algún tipo de fallo, incidente o evento no contemplado en mis operaciones y que a raíz de esto se ha generado una potencial afectación que tal vez podría derivar en un daño. Normativamente nos indica que las empresas tienen un plazo de 24 horas cuando suceden estos tipos de incidentes para que notifiquen a la autoridad ambiental acerca de los mismos y se puedan comenzar a implementar los diferentes mecanismos que permitan, por una parte, contener a esta posible afectación y por el otro, ir aplicando todos los procesos que sean necesarios para determinar la existencia de daños o de algún otro tipo de infracción administrativa. El segundo punto de denuncia ciudadana es cuando yo como persona natural o jurídica, pública o privada, cualquier tipo de persona, veo que se está cometiendo, por ejemplo, una descarga que se observa que tiene una coloración que no es característica del agua y se está descargando directamente un río, si veo que se está, me invento, colocando los desechos peligrosos directamente sobre el suelo, etcétera, puedo colocar una denuncia ante el Ministerio del Ambiente y esta sería una segunda forma en la que la autoridad ambiental podría empezar a hacer este proceso de determinación de daño. Y la tercera, que dice de oficios, cuando yo como autoridad ambiental, por las competencias que tengo, realizo aleatoriamente inspecciones a diferentes industrias y si veo que se está generando algún tipo de incumplimiento que podría derivar en un daño, realizo esta inspección con esta finalidad. Entonces, estos pueden ser los 3 momentos a partir de los cuales yo inicio mi proceso. Como les comentaba hace un momento, en esta primera fase como autoridad ambiental voy a tener que hacer este levantamiento de información. De forma general, yo les he colocado aquí como 5 aspectos importantes de la información que debería contemplarse en esta fase. Tenemos en un primer punto lo que sería la información general. Esto aplica para cualquier tipo de proceso, como ustedes deben conocer, tener identificada cuál es la actividad económica, la ubicación geográfica de la misma, cuál es la división político-administrativa de la zona donde estoy haciendo la inspección y, como les indicaba, la actividad económica que esté asociada a la misma. En un segundo momento tenemos lo que sería el componente físico, que va a estar contemplado a agua, suelo y aire. Dentro de agua, a mí me va a interesar ver, por ejemplo, qué tan cerca está el posible contaminante o la posible descarga o la posible infracción a los cuerpos hídricos, si es que hay algún tipo de características organolépticas que yo pueda percibir, por ejemplo, si es que hay algún tipo de olor penetrante, si es que veo que hay alguna coloración que no puede ser característica, si veo la presencia de iridiscencia sobre la superficie del agua, entre otras. En el caso del recurso suelo, yo voy a tratar de anotar características como su color, si puedo saber el tipo de suelo, la plasticidad, granulometría, si es que este suelo podría ser inundable o no inundable, si es que tengo u observo alguna característica relacionada a la humedad, etc. Y en cuanto al recurso aire, si es que durante la inspección yo percibo olores que puedan ser penetrantes, si es que como parte de la operación de la actividad
hay generación de ruido industrial. Igualmente, si como parte de la operación de la actividad se genera material particulado, y también si es que la operación de esta actividad, a mí como persona que inspecciona, me genera algún tipo de afectación en la parte dérmica, en la parte visual, olfativa, etcétera. Por ejemplo, si es que estoy trabajando en un ambiente que tenga componentes ácidos que obviamente van a molestar a mi visión, etcétera. Entonces, ese tipo de características yo las puedo anotar dentro de este componente. En lo que tiene que ver con el componente biótico, como es una inspección preliminar, no me interesa en este punto poder identificar especies, pero sí voy a registrar al menos lo que sería la presencia y ausencia de la flora y fauna que yo pueda observar relacionada en la zona de la actividad. Si dentro de esto, obviamente, tenemos los medios que por lo general se llevan una inspección como cámaras fotográficas, etcétera, también me va a servir que yo pueda registrar las características de estas diferentes especies a través de estos registros fotográficos. Hay una sugerencia también, la mayoría de ustedes imagino que debe conocer, pero existen programas que podemos descargar en nuestro celular que nos permite justamente tomar fotografías con coordenadas dentro de la fotografía. Si es que no conocen, déjenme verles, yo tengo uno descargado en mi teléfono que se llama TimeStab. Es una aplicación bastante buena. Les voy a escribir en el chat aprovechando el tema por si alguna vez es de su interés. Denme un momentito. Esa lo pueden buscar justamente en su página de aplicaciones, y es una cámara que se le instalan en su teléfono y al momento de ustedes tomar la fotografía nos indica la coordenada, el lugar y la fecha y hora de toma de la fotografía. Es una recomendación mía también ahí que si tienen algún tipo de trabajo, tal vez no necesariamente relacionado únicamente con peritaje, sino para cualquier trabajo en la parte ambiental, que puedan hacer el uso de estas herramientas para que puedan tener la certeza en sus reportes de cuándo fue generada la información que ustedes están reportando. Es importante, ahí les dejo el dato por si es de su interés. En la cuarta categoría tenemos lo que sería infraestructura asociada. En este caso, nosotros vamos a tratar de ver qué tipo de infraestructura está cerca de donde se estaría generando la potencial afectación. Al igual que en la parte de agua, a qué distancia puede estar la potencial fuente de contaminación de estas infraestructuras, si es que la misma se encuentra en buen estado o se encuentra deteriorada, y la georreferenciación, que es el levantamiento de la coordenada. Y finalmente, como parte del componente esencial, vamos a tratar de averiguar información referente a la tenencia de la tierra, al uso que se le da a ese suelo, a los tipos de organización social que nosotros veamos en la zona, si es que puede haber presencia de pueblos o nacionalidades, y si es que hay algún tipo de acceso a servicios básicos. Por lo general, en estos casos también se puede, como recomendación, si recuerdan en la clase de ayer que les hablaba de sus checklists, entonces para esta parte también podrían generar alguna especie de checklist o una matriz en la que ustedes puedan ir levantando esta información de forma organizada, como que para que puedan tener contemplados todos los aspectos. Como parte del ministerio, como les comentaba que esta inspección para los fines del tema de daño la realiza la autoridad ambiental, generamos una matriz que está representada en una ficha en la cual tenemos como que contempladas los puntos resumen que les he puesto aquí. Sin embargo, considero que este levantamiento de información puede ser de bastante utilidad para varios aspectos. Entonces, al momento que tengamos la pausa de clases que siempre tenemos, voy a buscarles esta ficha para poder compartirles en el grupo y que ustedes la puedan tener y utilizar o tener como referencia si es que en algún momento la quisieran utilizar. Eso con esta parte. Entonces, como les comentaba hace un momento, si en esta inspección yo voy a ver que sí puedo tener afectaciones a componentes socioambientales, continúo con el proceso de determinación de daño a través de caracterización o investigación, o de lo contrario, archivo el proceso. En caracterización, que ya vimos hace un momento, como les indicaba, lo que vamos a hacer es la revisión de información secundaria
y el levantamiento de muestras y de campo y de monitoreos para ver afectaciones físicas, bióticas y sociales. Aquí tengan siempre en consideración estos dos puntos importantes. Esta fase de caracterización preliminar ya tiene que ser elaborada por un consultor ambiental calificado ante el MAE y tiene que realizarse en presencia de un delegado de la autoridad ambiental competente. Estos dos aspectos son bastante importantes y a veces no son tomados en cuenta por los operadores de las diferentes actividades y ahí no se va a tener, va a generarse problemas porque no se va a tener un respaldo de cómo fue levantada esa información. Entonces, siempre tengan en cuenta estos dos aspectos claves que les coloqué aquí en requisitos. Y como vimos también en el articulado, si dentro de esto tengo incumplimientos que no configuren daño, el proceso que voy a hacer es generar un plan de acción correctivo que incluya medidas de remediación o restauración según corresponde. Y si es que sí tengo incumplimientos que me van a configurar potencialmente en un daño, continúo con la fase de la investigación detallada. En investigación, como vimos hace un momento, lo que voy a hacer es estudios, levantamiento de información con un mayor nivel de profundidad para ver magnitud, extensión y reversibilidad de los impactos negativos. Esos tres aspectos son importantes y son los que van a tener que evaluar de llegar a esta fase. Los requisitos, al igual que en el caso anterior, que también son los claves, esta fase también es elaborada por un consultor ambiental calificado y también debe realizarse en presencia de un delegado de la autoridad ambiental competente, siempre. Como resultado de esta fase ya voy a tener lo que es el proceso administrativo sancionatorio con los dos puntos que igual les indicaba hace un momento. La determinación de la existencia de daño ambiental y la determinación de las infracciones administrativas ambientales que correspondan. A partir de estos dos aspectos, lo que la autoridad ambiental va a solicitar al operador es la generación de un plan de reparación integral. ¿Cuál es la idea que se tiene a través de este documento? Es poder contar con las diferentes medidas cronológicamente establecidas y presupuestariamente establecidas que me van a asegurar que yo voy a restituir los derechos de las personas y de la naturaleza que he visto afectados a consecuencia de estos incidentes, eventos o incumplimientos ambientales que me han generado un daño ambiental. De forma general, les he colocado el contenido que está puesto en normativa que debe tener este plan y son estas 6 fases principales, lo que es un diagnóstico y caracterización del área, la descripción de las tecnologías que se van a implementar para yo poder remediar, restaurar o reparar los daños que se hayan generado, la determinación de los impactos negativos que se han generado al componente social, un cronograma de costos y trabajos que voy a realizar, un cronograma de monitoreos que debe ser aprobado por la autoridad ambiental y lo que sería la valoración económica del daño ambiental, que justamente tiene como fin traducir estas afectaciones a un valor monetario. Entonces, esto es de manera general lo que contiene este plan. Igualmente, esto es elaborado por un consultor y tiene que ser presentado a la autoridad ambiental para que sea aprobado antes de que obviamente sea ejecutado. Esto con la parte administrativa. ¿Cuáles son temas importantes aquí y que justamente he visto en estos últimos años? Lamentablemente a nivel de ministerio existe un retraso bastante importante en la generación de las normativas que están anexas al proceso de determinación de daño y a otras normativas que están relacionadas con otros aspectos. Esto un poco limita la actuación porque si bien a través del reglamento, como estamos viendo ahorita, ya nos indica la manera secuencial de las actividades que tenemos que realizar, bajo qué condiciones, quiénes tienen que hacerlas y en qué momentos, a través de la norma se van a tener ya unos lineamientos muchísimo más detallados, con tiempos específicos y con características específicas. Sin embargo, como les indico, esta norma no ha sido formalmente publicada todavía y por tanto tiene complicaciones aún al momento de que se generan estos casos. Ya en el ministerio han empezado a llegar algunos casos en los que se ha iniciado con el proceso de determinación de daño y ya se ha ido avanzando en algunas de sus fases, pero un poco ahí se avanza sobre la marcha de lo que tenemos en normativa hasta el momento. Esperemos que el ministerio pueda gestionar de forma pronta la generación de estas normas
como para que las diferentes personas o empresas que tienen que participar en estas etapas puedan justamente tener más mecanismos para que entreguen información de forma adecuada y no se generen posteriores retrasos en las aprobaciones de las diferentes fases y en la continuidad del proceso. Ahora, ¿qué es lo que nos compete a nosotros como peritos y cuáles podrían ser momentos de actuación de nosotros? Justamente estarían contenidos en estas dos fases, de caracterización preliminar o de investigación detallada. ¿En qué sentido? Si ustedes recuerdan, yo les explicaba que en estas fases van a ser realizadas la información a través de consultores ambientales calificados. Y los consultores levantarán información, la procesarán y reportarán resultados con base en esta información justamente que vayan obteniendo. Ahora, puede ser que el resultado de esto yo concluya, por ejemplo, como consultor, que no se ha generado un daño ambiental o que sí se ha generado un daño ambiental, cualquiera de las dos posibilidades que puede existir. Y puede ser que una de las partes no esté de acuerdo con ese pronunciamiento, que diga que a su criterio la información que se ha entregado sí derivaría en un daño, pero me están reportando que no. O yo puedo decir que no hay daño y la autoridad ambiental me está diciendo que sí. Entonces pueden haber estos casos. Y justamente uno de los mecanismos a través de los cuales se podría potenciar o verificar si es que esta información ha sido levantada y aplicada de forma correcta va a ser a través de nosotros como peritos. Entonces, este va a ser un campo de acción que yo considero que en los años que vienen va a ser bastante importante para el trabajo que nosotros podamos dar como peritos. Y justamente el conocer toda esta parte normativa y este proceso secuencial que tiene que cumplirse nos va a ayudar a que si en alguna de estas ocasiones se requiera de nuestra participación, nosotros sepamos exactamente cuál va a ser el alcance de actuación que vamos a tener en cualquiera de las fases en las que actuemos y cuál va a ser la información que yo voy a tener que revisar, procesar y analizar para obtener los resultados correctos respecto a este proceso de determinación de daño. Entonces, con esta parte administrativa, ¿tenemos alguna consulta? No, parece que no tenemos preguntas. Eso, entonces, vamos a ir ahora entonces a lo que sería la parte penal. Permítanme un momento, me paso a la otra presentación. Listo. Ahora, esta segunda parte de la clase de hoy, como les comentaba, va a estar un poco referida hacia lo que es el proceso de determinación de daño, pero en vía penal. Y esto, como les indicaba en clases anteriores, está relacionado con el tema de los delitos ambientales que se encuentran establecidos en el Código Orgánico Integral Penal. Entonces, a manera de una introducción un poco rápida, permítanme un ratito, tengo algún problema con correr la presentación. Ya, listo. Entonces, como ustedes conocen, vamos a tener varias actividades que pueden generar algún tipo de contaminación ambiental. Entre ellas, por ejemplo, el tema de minería ilegal, derrames de hidrocarburos, tráfico de vida silvestre, deforestación, tráfico de madera, entre otros, que me van a generar cierto tipo de afectaciones. Sobre todo las que les he listado ahí son aquellas en las que potencialmente hemos visto que se pueden generar, aparte de los daños administrativos e infracciones, el tema de los delitos ambientales. Les vuelvo a poner estas actividades principales. Entonces, justamente para diferenciar un poco los ámbitos de actuación, se ha venido trabajando en la idea de poder determinar cuáles son los requisitos que deben cumplirse para yo calificar a algún tipo de impacto negativo o de algún incidente como un delito ambiental. En nuestro país, en el año 2000, en el Código Penal que existía en esa fecha, empezaron a incluirse temas ambientales como parte de los delitos. De manera muy general, se colocaba, por ejemplo, lo que es el delito al ambiente como una categoría así, global. Y colocaban algunas características que debían cumplirse, sobre todo relacionadas, por ejemplo, al tema de cometimiento de este tipo de infracciones dentro de áreas administrativas, áreas protegidas, perdón, etc. Sin embargo, esto ya se fue delineando y perfilando de mejor manera
a partir del Código Orgánico Integral Penal publicado en el año 2014 y es el que tenemos actualmente vigente. En este código ya se cuenta con una sección específica en la que se habla sobre los delitos contra el ambiente y la naturaleza, que es justamente lo que vamos a ver ahorita. Entonces, en el capítulo 4 de este Código Orgánico Integral Penal, tenemos 5 categorías que tratan sobre los delitos contra el ambiente. Esta primera categoría nos indica los delitos contra la biodiversidad, contenida en los artículos del 245 al 248. El artículo 245 está referido a la invasión de áreas de importancia ecológica, el artículo 246 a incendios forestales y de vegetación, el artículo 247 a delitos contra la flora y fauna silvestres y el artículo 248 contra los delitos del recurso del patrimonio genético nacional. Tenemos una segunda sección que trata sobre los delitos contra los recursos naturales. Aquí tenemos 3 artículos, el 251 que nos habla de los delitos contra el agua, el 252 que nos habla de los delitos contra el suelo y el 253 que nos habla acerca de la contaminación del aire. Listo. Tenemos una tercera sección que trata sobre los delitos contra la gestión ambiental. Aquí tenemos 2 artículos, el 54 y el 55. El 254 que nos habla sobre la gestión prohibida o no autorizada de sustancias, desechos, productos químicos peligrosos. Y el 255 que nos habla sobre la falsedad u ocultamiento de información. Tenemos una sección cuarta que habla de disposiciones comunes. Está contenida en 4 artículos, de los 156 al 259. Y a nosotros como peritos nos interesa lo que está determinado en el 256 y el 257, que como ustedes pueden ver, los tenemos separados en la parte izquierda de la presentación y ya vamos a hablar sobre ellos ahorita. Y finalmente, una quinta sección que habla sobre los delitos contra los recursos naturales no renovables. En este caso, específicamente están entre el 260 y el 267. Y para nosotros hemos tenido un poquito más de aplicación de nuestro peritaje en lo que es el artículo 260, que tiene que ver con la actividad ilícita de recursos mineros. Los otros artículos están referidos hacia el tema de hidrocarburos, pero más hacia la alteración de los hidrocarburos o hacia la prestación, el no querer, por ejemplo, prestar el servicio de los hidrocarburos o hacia el tráfico de hidrocarburos en zonas fronterizas, etcétera. Entonces no está tan relacionado con la parte ambiental. En cambio, el de actividad ilícita de recursos mineros sí tiene una parte que está relacionada con la parte ambiental como un agravante para este delito. Entonces, les comentaba que tenemos estos 2 artículos, el 256 y el 257, como temas especiales de actuación de nosotros como peritos. El artículo 256 se denomina definiciones y normas de la Autoridad Ambiental Nacional y nos indica que la Autoridad Ambiental Nacional va a determinar para cada delito contra el ambiente y la naturaleza las definiciones técnicas y alcances de daño grave, que es justamente el motivo de nuestro análisis dentro de esta sección. Este daño grave, catalogado de esta forma, se le otorgó este nombre para diferenciarlo del daño que normalmente se analiza en vía administrativa, porque no tiene la misma connotación. Para yo decir que se ha generado un daño grave, van a tener que cumplirse una serie de requisitos que no están contemplados en la parte administrativa o que están contemplados en la parte administrativa, pero aquí se los analiza de forma conjunta y simultánea. Entonces, esta categoría de daño grave se utiliza netamente en el ámbito penal. Un poco de lo que yo tengo entendido para la parte administrativa del daño, entiendo que se determinarán diferentes categorías bajo las cuales se va a valorar el daño que se haya generado. No sé todavía si es que se lo vaya a denominar, por ejemplo, como daños leves, moderados o altos, daños categoría 1, categoría 2, categoría 3. Eso ya lo decidirá la autoridad ambiental, pero justamente esta connotación de daño grave como tal es la que se utiliza únicamente en el ámbito penal. En la parte penal no vamos a tener daños leves, daños medios, sino únicamente lo que es el daño grave, porque estamos hablando de delitos. Y tenemos también el 257 que se llama obligación de restauración y reparación
y nos dice que las sanciones previstas en este capítulo, haciendo referencia al capítulo 4 del Código de los Delitos contra el Ambiente, se aplicarán concomitantemente con la obligación de restaurar integralmente los ecosistemas y la obligación de compensar, reparar e indemnizar a las personas y comunidades afectadas por los daños. Esto es bastante importante porque la parte de determinación de daño en vía penal va a tener un ámbito de actuación posterior que va a ser administrativo. ¿A qué me refiero con esto? A través de los peritajes que nosotros podamos realizar en la parte penal, en los que podamos concluir si se han generado o no daños graves, la autoridad judicial podrá determinar si es que se han generado o no delitos. Ahora, tomando en cuenta lo que nos indica este artículo, si es que yo en algún punto determino como autoridad judicial que sí se ha generado un delito, no es que únicamente a la persona que lo haya cometido le voy a decir, usted me cometió este delito y por lo tanto tiene que pagar esta pena privativa de libertad y esta multa y eso es todo, sino que aparte de eso, la persona, como nos dice este artículo, va a tener que restaurar el ecosistema que haya afectado y de ser aplicable, compensar, reparar o indemnizar a las personas o comunidades que se hayan visto afectadas por estos daños que ha generado. Y esto justamente se hace a través de los mecanismos administrativos que tiene establecido la autoridad ambiental. Entonces aquí es un momento en que se conjugan las dos competencias justamente en etapas diferentes del proceso judicial, pero para un mismo fin. Ahora, como ustedes vieron en el artículo 256 nos decía que la autoridad ambiental tiene que determinar los lineamientos del daño grave. Y obviamente para yo poder determinar estos lineamientos necesito generar algún tipo de normativa. Y justamente para cumplir con lo que nos dice este artículo, el Ministerio del Ambiente en el año 2015 publicó el Acuerdo Ministerial 084. Este acuerdo tiene como finalidad el determinar para cada delito contra el ambiente y la naturaleza el alcance técnico y las definiciones de daño grave. Y también nos indica que este acuerdo ministerial es de aplicación obligatoria para la sanción de los tipos penales previstos en el COIP, obviamente relacionados en materia ambiental. A través de este acuerdo ministerial, justamente el MAE fue determinando cuáles características o qué tiene que cumplirse para que yo pueda calificar a una afectación ya como un daño grave y por ende que la autoridad judicial lo pueda categorizar posteriormente como un delito, para diferenciarlo de lo que se hace normalmente en los procesos administrativos. Este acuerdo ministerial 084, que está justamente en sus plataformas también, tiene 7 artículos. El primero de ellos, que es el artículo 4, habla acerca del daño grave a las especies de flora y fauna silvestres. El artículo 5 habla acerca del daño grave por invasión a sitios de importancia ecológica. El artículo 6, daño grave a los ecosistemas frágiles. El 7 nos habla del daño grave al agua. El 8 del daño grave a suelo forestal o destinado a mantenimiento y conservación de ecosistemas, y el último hacia el daño grave a la calidad del suelo. Entonces, dentro de estos 7 artículos tenemos ya todas las consideraciones que deben tenerse en cuenta para yo poder determinar los diferentes tipos de daño grave. Hay que tener también en consideración que a raíz de una actividad no es que necesariamente se va a generar un solo tipo de daño grave. Es posible que se genere más de uno y esto también tiene que ser reportado por nosotros en los informes siempre y cuando esté dentro de nuestro alcance de actuación. Eso, entonces, para ir analizando los diferentes daños y delitos, que ya es un tema un poquito más grande, vamos a tomar la pausa ahorita. Son las 9:03, vamos a tener la pausa hasta las 9:08 más o menos, para que puedan tener un pequeño descanso y al regresar vamos a ir viendo cada uno de estos daños graves y delitos y los elementos que tienen que configurarse justamente para yo irlos determinando. Entonces nos vemos en 5 minutos.
Listo, entonces vamos a continuar, por favor. Entonces les decía que vamos a ver ahorita ya lo que sería la relación de los daños graves y los delitos. Y para ello yo les hice como un pequeño esquema, que es el que vemos en la parte derecha, un poco para ver la relación entre los daños graves y los delitos ambientales. En la parte primera del esquema, en la parte superior, podemos ver como un proceso lineal de cuáles serían las diferentes atenciones que nosotros debemos tener al momento de ejercer un peritaje. En este caso, por ejemplo, vamos a tener un primer momento que va a ser la generación de un impacto ambiental y que nosotros podamos identificar al mismo. Y obviamente a raíz del impacto que identifiquemos, determinar cuál sería el potencial o potenciales recursos que podrían verse afectados por este impacto. En este momento, cuando tenemos estas dos categorías determinadas, vamos a ir a lo que sería ya la ejecución del peritaje ambiental. Y para nosotros ejercer este peritaje, vamos a emplear una serie de herramientas que van a tener como finalidad última que yo pueda determinar uno o más de los tipos de daños graves que existen determinados en la normativa. A partir de estos dos elementos, las autoridades judiciales, una vez que nosotros entreguemos nuestro informe pericial y lo defendamos en la audiencia de juzgamento, van a poder determinar si se ha generado un delito ambiental justamente. Ahora, a manera de ejemplo de lo que les acabo de indicar, tenemos lo que es la fila de abajo, en la que el impacto ambiental identificado a manera de este ejemplo va a ser una descarga de vertidos o efluentes no tratados y que hemos determinado que esta descarga está afectando a un cuerpo hídrico. El recurso que estaría afectado obviamente sería el recurso agua. Por tanto, si yo tengo una descarga que está afectando al recurso agua, el peritaje que yo debería realizar sería de determinación de daño grave al agua, porque este es el recurso que está siendo afectado. ¿Cómo voy a hacer yo este peritaje? Pues podría apoyarme en el levantamiento de muestras, como veíamos ayer a través de laboratorios acreditados, la identificación de existencia de ojos de agua, la identificación de si es que estas descargas o vertidos podrían contener sustancias catalogadas como peligrosas, entre otros, y mi informe pericial deberá tener como conclusión si se ha generado o no un daño grave al agua. A partir de este elemento es que el operador de justicia va a poder determinar si es que se ha generado o no un delito, en este caso un delito relacionado contra el agua por ser el recurso potencialmente afectado en el inicio. Entonces, este esquema es como el resumen de lo que deberíamos aplicar de forma general cuando tenemos que realizar este tipo de experticias. Recuerdo que alguien en la clase de ayer nos pedía hacer un ejemplo de un informe pericial. Tengo una propuesta para eso que ya lo vamos a ver al final de la clase, pero básicamente este esquema de aquí es el que les va a servir a ustedes como manera de lineamientos generales cuando tengan que realizar una actividad similar. Entonces, para aplicar este esquema vamos a ir viendo cada uno de los 7 artículos que les comentaba que están incluidos en el acuerdo 084. Vamos a empezar, perdón, me salí sin querer. Ya, vamos a empezar con el tema de daño grave a las especies de flora y fauna silvestre, que está relacionado con el delito contra la flora y fauna silvestre. Y aquí me voy a salir un momento de la presentación para poderles leer lo que nos dicen los artículos. Antes de eso, no sé si de pronto alguien de ustedes había revisado antes o conocía de la parte de los delitos ambientales en el COIP o de este acuerdo 084. No sé si alguien ha revisado antes estos documentos. Sí, en el caso del COIP, sí, en el del acuerdo administrativo 084, no, la primera Ya, vez perfecto. que escucho. Perfecto. Entonces, por eso me parece importante ir haciendo estas pausas para leer el articulado. Los documentos estos se encuentran subidos en la plataforma, justamente sería bueno que también los vayan revisando y familiarizándose con ellos, pero vamos a revisar ahorita los documentos que les decía. Entonces, ya les comparto pantalla ahorita. Listo. Entonces, este es el Código Orgánico Integral Penal y aquí vamos a tener, como les decía, el capítulo 4, que trata sobre los delitos contra el ambiente y la naturaleza. Vamos a ir ahorita al artículo 247, que es este primer tema que les indicaba de flora y fauna. Y este artículo nos dice que la persona que case, pesque, tale, capture, recolecte, extraiga, tenga, transporte,
introduzca, almacene, trafique, provea, maltrate, se beneficie, permute o comercialice especímenes o sus partes, sus elementos constitutivos, productos y derivados de flora, fauna silvestre, terrestre, marina o acuática, de especies listadas como protegidas por la Autoridad Ambiental Nacional o por instrumentos o tratados internacionales ratificados por el Estado, va a ser sancionada con una pena privativa de libertad de 1 a 3 años, aplicándose el máximo de la pena cuando el hecho se cometa en periodo o zona de producción de semilla de reproducción, de incubación, anidación, parto, crianza o crecimiento de especies, o en veda, el hecho se realice sobre especies amenazadas en peligro de extinción, endémicas, transfronterizas o migratorias, el hecho se realice dentro del Sistema Nacional de Áreas Protegidas, áreas especiales para la conservación de biodiversidad, patrimonio forestal nacional o ecosistemas frágiles, cuando el hecho produzca daños graves a la biodiversidad o recursos naturales, y cuando el hecho se comete utilizando técnicas o métodos no permitidos por la normativa nacional. Me voy a centrar en esta parte cuarta ahorita, por el motivo de la presentación, que justamente aquí ya vemos la utilización de la terminología de daño grave que les indicaba hace un momento, como uno de los mecanismos a través de los cuales yo voy a poder configurar este delito. Y este numeral 4 es el que faculta nuestro trabajo como peritos dentro de este tipo de daño grave. Por favor, la persona que tenga el micrófono abierto, que se le haya aplastado para que lo pueda silenciar. Muchas gracias. Eso, entonces, este artículo tuvo recientemente, bueno, no tan recientemente, pero en este último tiempo una modificación. Existe este documento, no recuerdo si este está en la plataforma, si no ya se lo voy a pasar a Rodrigo para que la suba, que es una ley modificatoria al Código Orgánico Integral Penal en algunos de sus artículos, incluyendo algunos que tienen que ver con la parte de los delitos ambientales. Y justamente en el artículo 51 de esta ley reformatoria, tenemos que el artículo 247 que les acabo de leer se sustituyó por esta nueva versión. Tiene algunos términos similares, hay algunos términos que se han incluido y otros términos que se han retirado dentro de las conductas que pueden llevar al delito. Entonces, el artículo nos dice ahora que la persona que case, pesque, tale, capture, recolecte, extraiga, tenga, transporte, introduzca, almacene, trafique, por ejemplo, esta palabra no estaba antes, provea, maltrate, se beneficie, permute o comercialice especímenes o sus partes, elementos constitutivos, productos y derivados de flora, fauna silvestre, marina o acuática, de especies listadas como protegidas por la Autoridad Ambiental Nacional, que de esta parte tampoco estaba en el anterior articulado, o por instrumentos o tratados internacionales ratificados por el Estado, va a ser sancionada con pena privativa de libertad de 1 a 3 años, y nos indica también cuáles van a ser las condiciones bajo las cuales se produzca el máximo de la pena, manteniendo el tema del daño grave a la biodiversidad o recursos naturales. Ahora, dentro del Acuerdo Ministerial 084, que es este documento que les estoy proyectando ahorita, como les indicaba dentro del artículo 4, tenemos nosotros lo que es el daño grave a las especies de flora y fauna silvestre. Este artículo nos dice que el artículo 247 del COIP se va a aplicar cuando las especies se encuentren protegidas o listadas en documentos oficiales o instrumentos legales emitidos o reconocidos por la Autoridad Ambiental Nacional y el Estado ecuatoriano, y que para efectos del presente de este artículo van a ser de observancia obligatoria el siguiente listado de instrumentos, y nos pone una serie de documentos. Entre ellos podemos ver, por ejemplo, el Libro Rojo de Mamíferos del Ecuador, Libro Rojo de Aves del Ecuador, Lista Roja de Reptiles del Ecuador, el Libro Rojo de Plantas Endémicas del Ecuador, y algunos otros documentos que son internacionales ratificados por nuestro país, como el Convenio de Diversidad Biológica, la Convención sobre Comercio Internacional de Especies Amenazadas de Fauna y Flora Silvestre, entre otros. Tenemos desde el literal A hasta el literal S, si no me equivoco, sí, de documentos que tienen que ser de observancia obligatoria. Entonces, ¿cuál va a ser la idea que nosotros tenemos con la revisión de estos documentos? Y esto se relaciona con lo que veíamos la clase de ayer. Si es que a mí como perito me piden hacer una determinación de daño grave de las especies de flora y fauna silvestre por cualquiera de las causales que les acabo de leer hace un momento, mi trabajo va a enfocarse, como nos dice el artículo de daño grave, en ver si es que estas especies están categorizadas como especies protegidas o con alguna categoría de amenaza. ¿Cómo yo voy a poder saber esto? Pues a través de la identificación de la especie y la determinación de su estado de conservación, que es
kit importante que yo les decía que vamos a obtener a través de la aplicación de las metodologías del componente biótico que veíamos ayer. Siempre van a tener para la parte de delitos ambientales la finalidad justamente de ver si es que identificar, perdón, la especie a la que pertenece un determinado individuo y si es que esa especie tiene alguna categoría de amenaza. Esa va a ser nuestro asunto principal siempre en la parte de peritaje. Entonces, como ven, todos los diferentes mecanismos e instrumentos que vamos viendo se van concatenando al momento de que nosotros realizamos una determinada experticia. Entonces, ese va a ser el trabajo que está relacionado con este artículo. Voy a volver a la presentación. Listo. Entonces, justamente como les indicaba, les he puesto aquí algunas imágenes de los instrumentos principales que hemos utilizado nosotros en peritaje dentro del ministerio, pero como les indicaba, dependiendo del caso que se ve, ustedes pueden ir revisando los demás documentos que estén relacionados con la experticia que van a realizar. Y como parte de ese proceso de la revisión, tenemos lo que va a ser la determinación de los estados de conservación. Al ejemplo que les he puesto en pantalla, vamos a tener primero lo que sería la identificación de la especie que tenemos justamente en la parte que les estoy señalando con el cursor, que espero que se vea. Y en caso de que no se vea, es la que les estoy encerrando ahorita. Justamente ese es mi paso 1 que les comentaba, el poder determinar la especie. Porque una vez que yo conozco la especie, puedo ir revisando los diferentes estados, como el de CITES que les mencionaba hace un momento, y aquí podemos ver en CITES que me dice que la especie se encuentra categorizada como vulnerable. Entonces, como es una de las categorías de amenaza, yo con esta identificación de la especie y la determinación de su estado de conservación, voy a poder determinar que sobre la misma, se ha generado un daño grave a las especies de flora y fauna silvestre. Y esto le va a permitir al operador de justicia determinar que se ha cometido un delito contra el ambiente, en este aspecto de delitos contra flora y fauna silvestre. Y sería bueno, perdón un momentito, déjenme ver. No sé muy bien cómo borrar esas líneas. Ay, creo que es con esto. Ya, perfecto. Listo. Entonces, este va a ser el mecanismo que nosotros vamos a utilizar dentro de la parte de flora y fauna. El siguiente aspecto que vamos a ver es lo de sitios de importancia ecológica. Esta parte de importancia ecológica, que son dos tipos de daños graves diferentes, están relacionados con un mismo delito, que es el de invasión de áreas de importancia ecológica. Aquí, dentro de la determinación del daño grave, se ha tratado de hacer alguna diferenciación, separando a lo que es el Sistema Nacional de Áreas Protegidas de las demás áreas que puedan tener alguna categorización de importancia ecológica. Entonces, por eso está dividido de esa forma. Entonces, el primero de ellos, justamente que les comento, es el daño grave por invasión a sitios de importancia ecológica. ¿Cuáles van a ser los considerandos que yo voy a tener aquí? Voy a tener que ver lo que es presencia de cobertura vegetal, si es que dentro del área protegida hay algún cuerpo de agua, si es que hay zonas sensibles o la presencia de fauna silvestre. Antes de continuar con la explicación, se me pasaba mostrarles justamente lo que nos dice el articulado sobre eso. Entonces, la parte de sitios de importancia ecológica la tenemos en el COIP, en el artículo 245. Este artículo nos dice que la persona que invada las áreas del Sistema Nacional de Áreas Protegidas o ecosistemas frágiles será sancionada con pena privativa de libertad de 1 a 3 años, aplicando el máximo de la pena cuando, como consecuencia de la invasión, se causen daños graves a la biodiversidad y recursos naturales, o se promueva, financie o dirija la invasión, aprovechándose de la gente con engaño o falsas promesas. El primer numeral de lo que les acabo de leer es el que se relaciona con nuestro trabajo, lo que es los daños graves, tanto a la biodiversidad como a los recursos naturales. Entonces, como ven, aquí también tenemos esta connotación que se relaciona a nuestra normativa. Y en el artículo 084, como les indicaba, esto lo vamos a tener contenido en 2 artículos. El primero es el artículo 5, que habla sobre el daño grave por invasión a sitios de importancia ecológica, que es el que justamente estamos viendo en este momento en la presentación. Y nos indica que se va a considerar daño grave al Sistema Nacional de Áreas Protegidas
cuando el hecho o acción produzca un cambio negativo en parte o toda. La cobertura vegetal por invadir, talar, quemar, recolectar, extraer, tener, transportar, entre otras, a las especies que ahí se encuentren. Los cuerpos de agua, cuando hay un cambio negativo en los cuerpos de agua marinos, marino-costeros y de agua dulce, causado por contaminar o extraer sus elementos internos o de riberas de ríos y lagunas. Las poblaciones de fauna silvestre por caza, pesca, captura, recolección, extracción y todos los términos que ya vimos. Y también cuando se haya generado una afectación a zonas sensibles, entre ellas los lugares de reproducción, refugios, dormideros, saladeros, zonas de alimentación, zonas de producción de semillas, zonas de anidación, zonas de crianza o zonas de crecimiento de las especies, ya sea por su difícil o irreversible restauración o porque así lo determine el respectivo informe técnico emitido por la autoridad ambiental u otras entidades especializadas basado en metodologías aprobadas por la Autoridad Ambiental Nacional. Entonces, dentro de este daño grave yo voy a tener algunos mecanismos bajo los cuales yo voy a poder determinar el cometimiento del mismo. Si es que yo veo que se está generando, por ejemplo, una actividad de extracción de madera dentro del Parque Nacional Podocarpus, que es un área natural protegida, pues yo estoy viendo que estoy cumpliendo con uno de los requisitos que me dice aquí y puedo concluir en mi informe que se podría estar generando este daño grave por invasión a sitios de importancia ecológica. Lo mismo si, por ejemplo, hago una pesca y captura de especímenes, como el caso de los tiburones que veíamos en la parte de ictiofauna el día de ayer, y que esta pesca se haya realizado dentro de la Reserva Marina del Parque Nacional Galápagos. Entonces, estos elementos son los que a mí me van a permitir configurar este tipo de daño grave. Aquí la información clave obviamente que voy a necesitar tener es que a través de mis coordenadas se pueda determinar si efectivamente la zona donde yo estoy haciendo la inspección pertenece a este Sistema Nacional de Áreas Protegidas. Eso con este primer tema. Entonces, volviendo a la presentación, veíamos justamente que esos 4 considerandos que están resumidos en cobertura vegetal, cuerpos de agua, zonas sensibles y fauna silvestre, son los 4 elementos que yo puedo analizar y que pueden estarse generando de forma simultánea también y que están relacionados con estas áreas protegidas que están dentro del SNAP. Ahora, el siguiente, que es ecosistemas frágiles, el daño grave a ecosistemas frágiles, tiene como base el mismo delito, que es la invasión de áreas de importancia ecológica. Como les decía, la diferencia aquí es separar las áreas del Sistema Nacional de Áreas Protegidas de aquellas que tienen alguna característica de ecosistema frágil, pero que no forma parte de las zonas del SNAP. El artículo del COIP va a ser el mismo, así que no lo vamos a leer de nuevo, pero vamos a leer el artículo 6 del Acuerdo 084, que justamente nos habla del daño grave a estos ecosistemas. Y nos dice que se va a considerar el daño grave a ecosistemas frágiles cuando su índice de vulnerabilidad se defina como alto o muy alto, basado en metodologías aprobadas por la Autoridad Ambiental Nacional. O, en un segundo momento, cuando el hecho o acción produzca efectos negativos en parte o toda la cobertura vegetal, los cuerpos de agua, las poblaciones de fauna silvestre y las zonas sensibles. Esta segunda parte del articulado va a mantener la misma estructura y criterios del artículo de arriba, porque como les mencionaba, los dos están relacionados a una misma categoría de delito. Sin embargo, la diferencia que se incluye aquí es la determinación de este índice de vulnerabilidad. En este caso, lo que se va a tener es que revisar bibliográficamente metodologías que nos permitan determinar estos índices, aplicar las metodologías y con los resultados que obtengamos, saber si es que se cumple este criterio de alto o muy alto, como para yo poder determinar que se haya generado o no este tipo de daño grave. Las condiciones de abajo, como les comentaba, van a ser las mismas que yo tenga arriba y necesariamente voy a tener que revisar si las coordenadas que yo he levantado durante mi inspección corresponden a algún ecosistema que haya sido catalogado con esta categoría de frágil. Entonces, eso de aquí lo vemos resumido justamente aquí en la presentación. Vemos que son exactamente las mismas 4 categorías que estamos viendo, más el tema de los índices de vulnerabilidad que les comentaba. En el tema de calidad de agua, esto va a estar relacionado con el artículo de delitos contra el agua. Entonces, dentro del Código Orgánico Integral Penal, delitos contra el agua, como les indicaba, se encuentra en el artículo 251,
que lo tenemos por aquí. Un momentito. Creo que sí, lo tenemos por aquí. Como ven, forma parte de la sección tercera de delitos contra recursos naturales. Lo que nos dice este artículo es que la persona que contraviniendo la normativa vigente contamine, deseque o altere los cuerpos de agua, vertientes, fuentes, caudales ecológicos, aguas naturales afloradas o subterráneas de las cuencas hidrográficas y en general los recursos hidrobiológicos o realice descargas en el mar provocando daños graves, será sancionada con una pena privativa de libertad de 3 a 5 años. Se impondrá el máximo de la pena si la infracción es perpetuada en un espacio del Sistema Nacional de Áreas Protegidas o si la infracción es perpetrada con ánimo de lucro o con métodos, instrumentos o medios que resulten en daños extensos y permanentes. Nuevamente les recalco lo que les dije en los artículos anteriores, es el tema de la mención del daño grave que le estamos viendo. Y también, como vemos, algunos daños pueden irse concatenando de forma simultánea. En este caso, si es que vemos que está dentro del Sistema Nacional de Áreas Protegidas, podríamos concluir sobre un segundo tipo de daño grave que podría estarse generando al mismo tiempo. En este caso, el acuerdo 084 dentro de su artículo 7 nos indica que es el daño grave al agua y nos dice que se va a considerar que existe un daño ambiental grave a la calidad del agua cuando se presenten simultáneamente los siguientes casos. Primero, que existe un incumplimiento de los requerimientos técnicos ambientales para prevención, mitigación o contingencia de impactos ambientales exigidos de acuerdo al tipo de proyecto, obra o actividad y que estén establecidos en el Plan de Manejo Ambiental y Normativa Ambiental Nacional. Segundo, que existe una descarga de un contaminante o se registre incumplimiento de límites permisibles en las descargas o vertidos, determinándose alteración de la calidad del cuerpo hídrico receptor de acuerdo al uso del mismo. Y tercero, que se presente cualquier alteración evidente de las características hidrobiológicas del recurso agua o cualquier afectación a la salud humana por consecuencia de dicha alteración. Entonces, esta primera parte del artículo tiene esta característica especial de que las tres cosas que les acabo de leer tienen que cumplirse de forma simultánea. Si en mi análisis se cumple una de ellas o dos, pero no las tres, yo no voy a poder concluir que se ha generado un daño grave, a pesar, como les digo, de que una o algunas de ellas sí se estén generando. Entonces, esta primera parte busca bastante diferenciarse de la parte administrativa y por eso nos pone estas condiciones que se cumplan de forma simultánea para yo poder determinar el tema del daño grave. Como les indicaba también en la clase del día de ayer, este literal B, para yo poder determinar los contaminantes o incumplimiento de límites, voy a necesitar trabajar con un laboratorio acreditado, como veíamos ayer, para lo que sería el levantamiento de muestras y el posterior procesamiento de las mismas. Y en el literal C está lo que hablábamos de la parte de macroinvertebrados con la parte de las alteraciones a las características hidrobiológicas del recurso agua que puedan estarse generando como consecuencia de una actividad. Entonces, aquí también se concatena la parte biótica con la parte ambiental y un tipo de daño grave con otro. Sin embargo, este artículo también nos da otras dos causales que podrían generar el daño grave. La primera de ellas nos dice que se va a considerar daño grave al agua cuando exista contaminación con productos químicos peligrosos calificados como tales por los entes correspondientes que causen alteración del recurso natural de manera prolongada. En este caso, el Ministerio del Ambiente tiene emitido el Acuerdo Ministerial 142, en el cual se presenta un listado de todas las sustancias, productos, etcétera, que tienen alguna categoría de peligrosidad y que han sido calificados como tales justamente por parte de la autoridad ambiental. Entonces, si es que en un determinado peritaje yo tengo la sospecha de que puede haber alguna sustancia que pueda estar catalogada como peligrosa, yo puedo revisar este acuerdo ministerial 142, y determinar si efectivamente la misma se encuentra o no dentro de ese listado. Y si justamente esa es una de las sustancias que nos aparece con incumplimientos en los muestreos, pues yo ya puedo configurar el daño grave a través de este segundo inciso. Finalmente, la tercera causal bajo la cual nosotros podemos determinar este daño nos dice que adicionalmente se considerará como daño grave al agua la contaminación o alteración de ojos de agua y nacimiento de cuerpos hídricos y aguas subterráneas
así como también cuando la alteración de cuerpos hídricos provoque daños a flora y fauna o a ecosistemas frágiles conforme lo establecido en el presente acuerdo ministerial. Entonces, aquí tenemos nuevamente la reiteración de esta concatenación. Si es que dentro del cuerpo hídrico o como resultado de esta alteración tengo una afectación a flora y fauna, por ejemplo, tengo un derrame de hidrocarburo que me haya afectado un cuerpo hídrico y que a partir de este cuerpo hídrico servía como de abrevadero para ciertos animales y les causó afectación o muerte a los mismos, entonces yo puedo concatenar este daño de la flora y fauna con la parte del agua. Y lo mismo si es que este daño grave al agua se ha generado dentro de un ecosistema frágil, como lo veíamos en los artículos anteriores. Entonces, en muchas de las ocasiones que realicen ustedes trabajo de peritaje van a tener estos casos en los que más de un tipo de daño grave se va a generar y por lo tanto su informe va a tener que concluir sobre los diferentes tipos de daño grave que se estén generando. Una vez más les recalco esto siempre y cuando esto esté dentro del alcance de lo que les hayan solicitado. Entonces, como parte de la presentación está justamente lo que hablamos como resumen. Acuérdense que siempre vamos a tener estos 3 momentos para la parte de delitos contra el agua. La primera, de cumplir estas 3 condiciones de forma simultánea: requerimientos ambientales, incumplimiento de límites previsibles y afectación a características hidrobiológicas. Un segundo momento, cuando la contaminación se pueda producir por sustancias químicas catalogadas como peligrosas. Y un tercer momento, cuando hay alteración de ojos de agua, nacimiento de ríos o afectación a flora y fauna o ecosistemas frágiles como resultado de la afectación al agua. Entonces, ese es el resumen que tenemos para esta parte. Tenemos posteriormente lo que es calidad del aire, que está relacionado con daño grave a la calidad del aire justamente. Entonces, en el COIP, esto lo vamos a tener en el artículo 253. Que dice contaminación del aire. Aquí también, no sé si recuerdan en la clase de ayer que yo les decía que el tema de aire suele tener estas complicaciones por ser un medio tan dinámico y que puede ser sujeto en la mayoría de ocasiones a que haya contaminación difusa. Justamente por estos inconvenientes es que ustedes podrán darse cuenta que el artículo 251 de la parte de agua sí la califica como delitos contra el agua. La parte de suelo que ya vamos a ver posteriormente sí la califica como delitos contra el suelo, pero en la parte de aire no lo califica como delito contra el aire, sino únicamente como contaminación del aire, porque es un poco complicado probar el cometimiento de este artículo con base en lo que yo les indicaba el día de ayer. Entonces, este artículo 253 nos dice que la persona que, contraviniendo la normativa vigente o por no adoptar las medidas exigidas en las normas, contamine el aire, la atmósfera o demás componentes del espacio aéreo en niveles tales que resulten daños graves a los recursos naturales, biodiversidad y salud humana, va a ser sancionada con pena privativa de libertad de 1 a 3 años. Incluso aquí, como ven, la multa es menos severa que en el caso del agua. En el acuerdo 084, esto tenemos en el artículo 8 del daño grave a la calidad del aire y nos indica que se va a generar, existe un daño ambiental grave al aire cuando ocurran de manera simultánea las siguientes condiciones. Primero, al igual que en agua, que existe un incumplimiento de requerimientos técnicos ambientales para prevención, mitigación o contingencia de impactos ambientales exigidos de acuerdo al tipo de proyecto, obra o actividad. Segundo, cuando se registra un incumplimiento de límites permisibles, ya sea en las emisiones a la atmósfera o en los límites permisibles de ruido o vibraciones de una determinada fuente. Acuérdense también que en la clase de ayer, para la parte del recurso aire, veíamos que no únicamente está referido a la calidad de aire, sino también a temas de ruido o vibraciones. Entonces, justamente esto se ve contemplado en este segundo literal. Y tercero, que haya cualquier alteración evidente a las condiciones naturales del aire que pueda alterar la estructura y población de especies de flora y fauna, que produzca su mortandad o que se genere cualquier afectación a la salud humana. Igual que en el caso de agua, estas 3 características necesariamente tienen que cumplirse de forma simultánea. Tenemos, sin embargo, un segundo inciso en el que nos dice que de igual manera se va a considerar daño grave a la contaminación de la calidad del aire con productos químicos peligrosos, calificados como tales por los entes correspondientes y que puedan causar alteración del recurso natural de manera prolongada. Igualmente, en este caso,
yo podría hacer la consulta de si es que la emisión que yo estoy viendo podría contener algún tipo de contaminante que haya sido calificado como peligroso y lo puedo ver desde este enfoque. Entonces, en la presentación resumen, tenemos justamente este análisis de los dos considerandos que hemos visto para este recurso. El cumplimiento simultáneo de estas tres condiciones, requerimientos ambientales, límites máximos permisibles de las emisiones o ruidos o vibraciones que estén fuera de norma y que haya alteración a condiciones naturales del recurso. Y nuestra segunda opción, que sería la contaminación a través de productos químicos que hayan sido catalogados como peligrosos. Posteriormente vamos a tener el tema de suelo. En la parte de suelo también, al igual que en la parte de los sitios de importancia ecológica, tenemos dos tipos de daños graves que están relacionados a un mismo delito. Entonces, en primer lugar vamos a ver lo que es el daño grave en suelo forestal o destinado a mantenimiento y conservación de ecosistemas frágiles, como les digo, relacionado con delitos contra el suelo. Los delitos contra el suelo en el COIP se encuentran en el artículo 252. Este artículo nos dice que la persona que contraviniendo la normativa vigente en relación con los planes de ordenamiento territorial y ambiental cambia el uso del suelo forestal o el uso destinado al mantenimiento y conservación de ecosistemas nativos y sus funciones ecológicas, afecte o dañe su capa fértil, cause erosión o desertificación, provocando daños graves, será sancionada con pena privativa de libertad de 3 a 5 años y se impondrá el máximo de la pena si la infracción es perpetrada en un espacio del Sistema Nacional de Áreas Protegidas o si la infracción es perpetrada con ánimo de lucro o con métodos, instrumentos o medios que resulten en daños extensos y permanentes. Nuevamente les recalco el tema de la denominación de daño grave y esta relación con otro tipo de afectaciones y otro tipo de daños. Este tipo de daño se encuentra en el artículo 9 del Acuerdo 084 y nos dice que se considerará que existe daño grave cuando se produzca cualquier alteración contra la vocación natural del suelo o cuando se produzca en márgenes de río, márgenes de carreteras, Sistema Nacional de Áreas Protegidas y otras formas de conservación, bosques nativos, áreas dependientes de más de 35 grados, ecosistemas frágiles, zonas de reproducción, refugio, dormidero, saladero, alimentación, producción de semilla, anidación, crianza o crecimiento de especies. Entonces, justamente a partir de este daño y de las características que tenemos aquí, yo voy a poder concluir sobre el mismo en mi informe pericial si veo que se generan estos cambios. Cuando, por ejemplo, yo he visto que esto se configura, alguna vez se tenía una zona que formaba parte del programa Sociobosque. No sé si ustedes conozcan sobre este programa, pero en esencia lo que trata es de que en zonas que tengan alguna categoría de sensibilidad o estén categorizadas de alguna manera como áreas frágiles, se pueda mantener las zonas íntegras como están y para ello se paga una cantidad a los dueños de los terrenos para que mantengan a los mismos en estas condiciones. Sin embargo, en algunas ocasiones se ha visto que estas áreas que estaban destinadas para fines de conservación en algún punto son usadas, por ejemplo, como zonas agrícolas. Entonces, al momento que yo hago esto, estoy causando una alteración contra la vocación natural del suelo, que es justamente lo que veíamos en el primer párrafo de este artículo. Entonces, esta es una de las, a mi criterio, acciones más fáciles a través de las cuales yo puedo determinar este tipo de daño grave. Igualmente, si es que el mismo, por ejemplo, está dentro de áreas protegidas, con la verificación de coordenadas, esto se puede hacer de forma rápida. En las áreas dependientes de más de 35 grados está más referida hacia la zona de los páramos, por ejemplo, donde ustedes deben conocer que existen límites altitudinales bajo los cuales no puedo realizar algunos tipos de actividades para no alterar justamente a estos ecosistemas y asegurar que no se afecten a las reservas de agua que suelen tener estos ecosistemas. Entonces, estas causales son las que yo voy a tener que analizar al momento de realizar mi informe, si es que ese fuera la solicitud de información que a mí me han hecho justamente como parte del peritaje. En la presentación justamente les ponía esto de forma resumida con las 6 categorías que nos decía que podríamos ver en la última parte, como lo que es los márgenes de los ríos, las zonas de anidación, la presencia de bosques nativos, las zonas de producción de semilla, si es que se trata de ecosistemas sensibles o las zonas de alimentación de los animales, entre otros. Aquí les puse nada más algunas de ejemplo.
Y finalmente tenemos lo que es el daño grave a la calidad del suelo, que está relacionado con el mismo delito contra el suelo, pero que dentro del acuerdo 084 se encuentra en un artículo diferente, que es el 10. Y este artículo nos dice que el daño ambiental grave a la calidad del suelo se considerará cuando se presente de manera simultánea los siguientes casos. Primero, que existe un incumplimiento de los requerimientos técnicos ambientales para prevención, mitigación o contingencia de impactos ambientales exigidos de acuerdo al tipo de proyecto, obra o actividad establecidos en el Plan de Manejo Ambiental y Normativa Ambiental Nacional. Segundo, cuando se registre el incumplimiento de límites permisibles en los componentes del suelo o sedimentos. Y tercero, cuando se presente cualquier alteración evidente de las condiciones naturales del suelo que altere la estructura y población de especies de flora o fauna o se produzca su mortandad, se altere ecosistemas frágiles, se cambie el uso del suelo, se genere erosión o cualquier afectación a la salud humana por consecuencia de dicha alteración. También nos da otra opción que dice que se va a considerar daño grave a la calidad del suelo la contaminación con productos químicos peligrosos que hayan sido calificados como tales por los entes correspondientes y que causen alteración del recurso natural de manera prolongada. Entonces, justamente este resumen lo veíamos en la presentación. Al igual que en los casos anteriores, vamos a tener un primer momento en el que requerimos cumplir 3 condiciones simultáneas: incumplimiento de requerimientos ambientales, incumplimiento de límites permisibles y alteración de las condiciones naturales del suelo. Y un segundo momento cuando esta contaminación se produzca con productos químicos que hayan sido calificados como peligrosos. Entonces, con esto que acabamos de ver ahorita, primero no sé si es que alguien tiene alguna duda o pregunta o comentario que hacer sobre lo que acabamos de ver ahorita de normativa. Ok. Como mencionaba que para ustedes es un documento nuevo, obviamente va a ser algo que necesita primero leerse, digerirse para poder entenderlo a cabalidad. Entonces, no hay ningún problema si ahorita de pronto se les hizo un poquito pesadita la información que vimos, pero en realidad con la práctica ustedes van a ir viendo que es una información que se va haciendo ya como sencilla de analizar y que cuando ustedes generen sus listas de chequeo y la verificación de la información, va a ser mucho más sencillo de que vayan cumpliendo como que todos estos pasos que hemos visto. Me parece que en el chat tenemos alguna pregunta. Ah, no, no teníamos ninguna pregunta. Gracias. Eso, entonces, teóricamente eso sería todo lo que tenía para la clase de hoy. Como les decía, les recomiendo que puedan ir leyendo estos documentos para que puedan familiarizarse tanto con los términos que se utilizan como con las condiciones que yo debo ir cumpliendo para configurar uno de los o cualquiera de estos tipos de daños graves. Me he dado cuenta que no muchas personas que en algún punto se han calificado como peritos ambientales conocen de la aplicación de esta norma 084, como nos decía Alexis hace un momento, que él había visto la parte de delitos ambientales en el COI, pero nunca había escuchado hablar de este acuerdo ministerial. Y muchas veces he visto que solicitan hacer peritajes de determinación de algún tipo de delito o asociado a algún tipo de delito, y se procede a ver el tema de afectaciones desde la parte administrativa cuando estamos en un ámbito penal. Entonces, ahí es importante que, como les digo, puedan ir familiarizándose con estos dos documentos que van a ser como la Biblia de ustedes para sus actuaciones como peritos. Tenemos una pregunta que dice Nancy, ¿de qué se refiere con la parte de los requerimientos ambientales? Ya, justamente voy a proyectarles nuevamente esa partecita. Dame un momentito, por favor. Si pongamos el de daño grave, sí, pongámosle este como ejemplo para ver. Ya. Justamente, aquí nos dice incumplimiento de requerimientos técnicos ambientales para prevención, mitigación o contingencia de impactos exigidos de acuerdo al tipo de proyecto o actividad establecidos en el plan de manejo y normativo. Ya, cuando tú como una actividad económica obtienes tu licencia ambiental, les decía también en la clase de lunes, me parece, que estas licencias traen justamente una serie de requisitos que son de cumplimiento obligatorio. Entre ellos, cumplir lo que tienes establecido en tu plan de manejo ambiental. El plan de manejo ambiental es un documento que te va a recoger cómo tú vas a realizar la gestión ambiental de tu proyecto, obra o actividad
en todas sus fases para todos los aspectos. Vas a contemplar cómo vas a hacer, por ejemplo, el manejo de los desechos, cómo vas a hacer el tema de comunicación y capacitaciones, qué harías si es que tienes algún proceso de remediación, etcétera. Y entre ellos vas a tener estos planes que están referidos hacia la prevención, mitigación o contingencia de impactos. Y dentro de los mismos, por lo general, los proyectos colocan ejemplos. Si es que yo tuviera un fallo en esta válvula y se me abre esta tubería y genera una descarga, mi medida de contingencia va a ser desviar esta descarga hacia las cunetas de almacenamiento, aplicar los sistemas de contención como baños absorbentes, salchichas, etcétera. X, vas a tener un número de actividades que tú colocas en tu plan y que al tú colocarlas hace que tú tengas la obligación de cumplirlas si es que tuvieras algún incidente ambiental de eso. Entonces, este primer literal que está relacionado a la parte de agua, aire y suelo, justamente tiene que ver con eso. Cuando tú en tus planes de manejo hayas establecido que vas a seguir un cierto protocolo de actuación ante una determinada actividad en estos fines de prevención, mitigación o contingencia y que no la hayas aplicado, que la hayas aplicado mal o que lo que hayas aplicado haya terminado siendo insuficiente y que por eso generaste algún tipo de afectación. Ese es el incumplimiento de requerimientos ambientales que tú vas a verificar en esta primera parte para estos tres componentes. Entonces, Nancy, no sé si con eso te queda ya clara tu duda. Ahí me escribes en el chat, por favor. Sí, gracias, está claro. Ya, perfecto. Eso, entonces, en estos 10 minutitos que nos sobran de la clase, les quería plantear sobre lo que me comentaban ayer de la posibilidad de ir generando informe pericial. Entonces, estuve pensando cómo poder hacerlo viable, sobre todo para no alterar al programa de clases que tenemos, sobre todo porque ya nos quedan 2 días de clase nada más y aún nos faltan ver algunas temáticas. Entonces, la propuesta que yo tenía a ustedes en la clase del día viernes, que son ejemplos de aplicación, justamente en la presentación generada yo tenía, si es que no recuerdo mal, 3 casos de minería y 5 casos de biodiversidad que ya han pasado a proceso de juicio y que por tanto la información ya es pública, sobre los cuales yo les iba a conversar cuáles fueron los antecedentes del caso, cuáles fueron las solicitudes de peritaje que se realizaron en esos momentos y cuál fue el trabajo que realizaron los peritos para esos casos para poder determinar los diferentes tipos de daño. Entonces, la propuesta que les tenía era en el transcurso de a lo que ya salgamos de la clase, mandarles unos datos generales de uno de esos casos para que ustedes lo puedan ir como que trabajando. No quisiera tampoco que hagan algo que sea muy extenso porque entiendo que todos tendrán sus actividades que realizar en el día, pero lo que podríamos ir haciendo es al menos plantear cuestiones generales que veíamos en el tema del informe. Si me permiten un ratito, voy a descargarme la plantilla de informe pericial del consejo que veíamos el día lunes para explicarles más o menos cuál sería la idea que yo tengo para que podamos ir practicando justamente con un caso real y ver cómo ustedes podrían atender este caso. Pensaba hacerlo con uno de biodiversidad porque es donde más casos hemos tenido sentencias dentro del ministerio y es donde tengo más información para compartir con ustedes. Entiendo que no todos obviamente serán expertos en la parte biótica, pero no, como les digo, la información que les voy a pedir no es como que muy específica dentro de ese ámbito, entonces sí podemos ir llenando algún tipo de información. Entonces, un momentito, ya les proyecto ahorita. Ya, entonces este es el formato del informe pericial que tiene el Consejo de la Judicatura, que lo vimos en la clase del día lunes justamente. La idea que tenía yo es que, por ejemplo, esta parte de los datos generales, yo les voy a dar algunos de los datos a manera de una redacción y ustedes van a poder ir llenando algunos de los datos de estas tablas. El número de calificación, por ejemplo, obviamente como ustedes no la tienen, la pueden dejar en blanco o pueden ustedes ponerse un código que quieran ahorita para identificarse, eso no tendría mayor problema, pero con la información que les voy a pasar podrían llenar alguno de estos datos. Lo que me gustaría justamente es que ustedes puedan colocarme a manera de un resumen así súper cortito y conciso, cuál podría ser el antecedente de ustedes, que ustedes puedan tener en el caso, sobre todo con lo que tiene que ver con el alcance, porque acuérdense que eso es la parte como que principal que va a delinear qué es lo que vamos a hacer nosotros. La parte de metodología, como les comento, es un caso biótico y no todos tenemos la experticia en la parte biótica.
no va a ser una sección que yo les voy a solicitar que la trabajen. Sin embargo, si es que ustedes, con base en las metodologías que vimos el día de ayer, se les ocurre cuáles se podrían emplear, las pueden poner de manera general, no habría inconveniente con eso. Y si es que tienen alguna dificultad con esta sección, no se compliquen mucho. Y con eso lo que me gustaría es ver cómo ustedes podrían ir concluyendo ese informe pericial. Vamos a hacerlo solo hasta esta sección que son súper cortitas, entonces la idea sería esa, que ustedes llenen los datos generales de esta parte, la parte de antecedentes con el alcance de lo que se estaría solicitando. En metodología, no necesariamente los métodos, pero tal vez cómo ustedes podrían resolver el caso y con eso, cómo ustedes concluirían respecto a ese informe. Entonces, el día viernes que vamos a ver los casos, cuando lleguemos a ese, pues podemos sacar lo que ustedes hayan preparado e ir conversando sobre lo que fueron haciendo. No sé si con eso ustedes estarían de acuerdo de esta propuesta para que la puedan trabajar hasta la clase del día viernes, la puedan tener lista. No es necesario que me la envíen si es que no quieren, si es que me la quieren enviar también lo pueden hacer y yo lo puedo revisar de forma preliminar, no habría inconveniente con eso. Y como les digo, en la clase del día viernes, en el caso que les voy a mandar, nos detendríamos más tiempo para analizar lo que ustedes colocaron y cómo se resolvió el caso desde la parte del ministerio. Entonces, si es que están de acuerdo, manitos arriba, micrófonos encendidos, comentarios en el chat, cualquier forma que ustedes quieran verlo para yo poder trabajar al terminar esta sesión en el resumen que yo les haría y poder enviarles aquí al chat para que lo puedan trabajar. Eso, ahí tenemos una manito de Pau, Leonardo nos dice que está bien, Carla igual, Alexis también. Alexandra nos dice, claro, sí, como te comento, yo entiendo que todos tenemos otras labores que hacer. Si es que por alguna razón tienen alguna complicación en el tiempo y no lo avanzan a hacer, pues no habría mayor inconveniente. En la clase del viernes, de todas maneras, lo vamos a discutir y la idea es que ustedes puedan aprender de eso. Como les digo, no es alguna tarea obligatoria, no tiene una nota, no es que si es que no la entregan no pasan el curso, nada que ver. Simplemente es un ejercicio para poder afinar las cositas que hemos visto en estas clases y que pues, ustedes puedan tener algo de práctica. Obviamente todos al ser nuevos en una actividad siempre vamos a tener dudas, vamos a tener cosas que no estamos muy claros de cómo realizar y la idea de esto es no sentirnos con esta presión de que no vamos a hacer las cosas bien, sino simplemente conversar entre todos y aprender de la experiencia que podamos tener. Eso, entonces, como veo que sí tenemos algunos comentarios, saliendo de la clase, como les digo, ya les preparo el texto, les envío aquí y les pediría que lo vayan así trabajando hasta el día viernes para poder conversarlo. Entonces, con eso sería todo por la clase de hoy. El día de mañana lo que tenemos planificado ver es algunos tipos de metodologías. Aquí tenemos que hacer algunas puntualizaciones porque las metodologías que yo les he puesto en la presentación y que vamos a conversar el día de mañana son metodologías que las recogí bibliográficamente. Dentro del ministerio no es que exista una metodología única porque obviamente cada caso va a requerir de análisis diferentes, pero sí las que pude recoger que se podrían emplear en algún momento para poder valorar económicamente las afectaciones que se generen resultado de algún tipo de actividad. Entonces, eso es lo que vamos a discutir mañana. Esa clase, igual voy a tratar de hacer un espacito de unos 15 minutitos al final de esa clase para que las personas que ya hayan avanzado algo con el caso que vamos a ver puedan hacernos cualquier tipo de pregunta que tengan al respecto. E igualmente al inicio de la clase haremos alguna actividad de retroalimentación de la clase que vimos el día de hoy. Como les digo, esta clase suele ser un poquito la más pesada porque es un tema normativo y la parte normativa siempre suele ser más cansada que la parte práctica, pero les recalco que estos dos documentos es como la Biblia que tenemos para realizar nuestros peritajes y sí es importante que los conozcamos y los manejemos de forma adecuada para que podamos realizar nuestros informes periciales de manera correcta, con las conclusiones correctas. Entonces, eso sería todo de mi parte, compañeros y compañeras. Les agradezco muchísimo su participación. Igual muchas gracias por su participación en el test del inicio de la clase. La mayoría de ustedes contestaron bien a casi todas las preguntas y eso me pone muy contenta porque siento que que sí les estoy pudiendo transmitir. E igual, si es que hubiera algo que piensan que no está muy claro todo, me pueden escribir con toda confianza para poder mejorar en las clases.
Eso, entonces les mando un abrazo fuerte, descansen todos, ya les mando en un ratito la información y nos estamos viendo el día de mañana a las 8 de la noche. Que tengan una buena noche todos, descansen. Gracias, hasta mañana. Hasta mañana con todos.